Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti todas las semanas en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Un saludo de nuevo a nuestros queridísimos oyentes y amigos de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual estamos desarrollando juntos estudios expositivos de la palabra de Dios. Más concretamente estamos haciendo un estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos llegado al capítulo 9, la primera epístola que escribió el apóstol de las que se conocen como mayores, que son primera, segunda Corintios y Romanos. Una carta que escribió ahí por el año 55 después de Cristo, al comienzo de su tercer viaje misionero desde Éfeso a una iglesia que fue establecida en los compases finales de su segundo viaje misionero por Grecia, la iglesia de Corinto. Como digo, estamos tratando de desarrollar una correcta exégesis, estamos tratando de aprender gramaticalmente, no solo de todo lo que es el contexto narrativo, y creo que tenemos, ¿verdad?, mucho alimento, mucha edificación en esta primera epístola, la cual nos ha cundido muchísimo, ¿verdad?, y disfrutamos con cada porción que estamos estudiando. Estamos más concretamente ya un poco más adelante en el versículo 7 del capítulo 9, donde hemos, creo, concluido en el último programa. El capítulo 9, Pablo está un poco hablando acerca de ciertos derechos, entendiendo la palabra de un apóstol, ¿verdad? Él está demostrando que él también era digno de recibir un sostenimiento financiero por parte de la iglesia de Corinto, y como hemos visto, él dio 5 argumentos importantes para respaldar este concepto. Está claro que todo lo que venimos enseñando en los capítulos anteriores guarda un hilo de conexión en el argumento que Pablo está desarrollando y tratando con todos los asuntos que suceden en la vida de esta iglesia, ¿verdad? Entonces, lo primero que hemos visto, hemos dividido estos 27 versículos del capítulo 9 en un primer contexto que es desde el verso 1 al verso 14. Y ahí hemos podido hablar de su apostolado entre los versículos 1 al 6. Hemos podido hablar de la propia experiencia humana del apóstol Pablo en el verso 7. Y ahora vamos a estar entre los versículos 8 a 12 en cuanto al apoyo que el propio apóstol da en la Biblia de aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento
estaba en proceso de escribirse, ¿verdad? Entonces, como digo, Pablo acaba de dejar claro que también el obrero cristiano, en el contraste que hizo como soldado, en el contraste que hizo en un sentido de agricultura, en el contraste que hizo también como pastor de un rebaño, bueno, pues él ha dejado claramente que el obrero cristiano tiene que esperar también beneficios de su trabajo, ¿verdad? Está claro que un trabajador que se esfuerza en un campo, un trabajador que cuida un rebaño, que un trabajador que tiene un compromiso con un ejército, pues evidentemente recibe, ¿verdad?, el sostén, recibe aquellos asuntos que cubren sus necesidades materiales, evidentemente, de aquello donde él está trabajando. Esto no es un argumento abusivo. Yo sé que hoy en la Iglesia podemos ver cómo hay ministros, cómo hay líderes que claramente explotan, ¿verdad?, en cierta manera abusan de la ignorancia, del buen corazón de las personas para obtener recursos y para incluso vivir, en muchos casos, vidas como millonarios. No estoy hablando de esto. Jesucristo fue alguien que enseñó lo mismo que Pablo. Y en este sentido yo hablo de que la propia Iglesia también tiene que sostener a sus ministros, ¿sí? Y que la Iglesia no solamente tiene que sostener a los ministros, tiene que proveer para los pobres, tiene que proveer para las viudas, tiene que proveer para las necesidades de sus miembros. Pero esta Iglesia tenía un argumento muy despreciatorio y en un sentido muy peyorativo hacia aquel a quien le debían el oír por primera vez el Evangelio. Entonces, en este entendimiento, el apóstol ahora va a apoyar sus argumentos con la Biblia. Dice así, el capítulo 9, versículos 8 al 12, dice: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos, como digo, usado, dice claramente, no hemos usado de este derecho. Cuando nosotros estamos leyendo esto, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como he dicho, el Antiguo Testamento era la Biblia de la Iglesia primitiva. El Nuevo Testamento estaba en proceso de escribirse y los primeros creyentes hallaban dirección en los principios espirituales de la ley del Antiguo Testamento, aunque habían sido liberados de tener que obedecer estos mandamientos en el sentido de salvación, ya que el objeto de la ley es Cristo, la finalidad de la ley es Cristo para esperanza a todo aquel que cree. Por lo tanto, sabemos que para este tiempo ya estamos predicando el Evangelio, ya estamos predicando el nuevo pacto, ya la Iglesia vivía en el nuevo pacto. Pero como bien nos enseñó Agustín, el Nuevo Testamento está en el Antiguo escondido y el Antiguo está en el Nuevo revelado. En este momento Pablo cita el capítulo 25, versículo 4 de Deuteronomio. Él dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. Bueno, como digo,
esta era la forma en la que él quería respaldar y comprobar su propia idea. Él no estaba inventando, él estaba hablando del Antiguo Testamento. Bueno, tenemos el ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, de Jesucristo, cuando en el desierto es tentado por Satanás y él las 3 veces le responde con la palabra. ¿Qué palabra? El Antiguo Testamento, como aquí está haciendo Pablo. Bueno, Pablo también citó este mismo versículo cuando le escribió a Timoteo e instó a la iglesia que les pagara adecuadamente a sus ministros. Esto viene en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, vemos que en la propia escritura inspirada, esto no es una excepción, ya que podemos encontrar esta misma idea en la pluma del apóstol, en la carta que el apóstol escribe a su discípulo Timoteo. Entonces, él dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, él está diciendo y reiterando las mismas palabras que él escribe a la iglesia de Corinto. Bueno, entendemos que la metáfora del buey es aplicable a la persona, ya que los bueyes no saben leer y por lo tanto este texto no está escrito para ellos, como claramente él pregunta en el verso 9. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro, tiene cuidado de los bueyes como de los pájaros, pero no en esta manera en la que el apóstol está enseñando. Entonces, como digo, tampoco fue escrito únicamente para aquellos granjeros o reducir a aquellos que trabajaban con los bueyes. Por lo tanto, es evidente que un granjero sería muy cruel si cerrara o atara la boca del buey, no le permitiera comer del grano cuando el buey está trabajando. O sea, esta metáfora es lo que nos está enseñando. O sea, el buey trabaja, pero el buey está comiendo de ese mismo grano. Por lo tanto, así deben de ser los creyentes, ¿verdad? Y así debe de ser la iglesia en el sentido de poder atender, ¿verdad? Proveer esas necesidades espirituales y también, por supuesto, a sus ministros, que como bien dije hace un momento, tienen que ser tenidos con un doble honor, no en una condición mayor que nadie, sino sencillamente en la justa apreciación y valoración de sus ministerios y de su trabajo, aquellos que dedican su vida a predicar y a enseñar. Bueno, el versículo 11 nos enseña un principio espiritual. Como digo, nos dice si recibimos bendiciones espirituales. También es justo que debemos compartir esas bendiciones espirituales y, evidentemente, las materiales. Bueno, cuando nosotros leemos el capítulo 15 de Romanos, versículos 25 al 27, podemos ver que los judíos les dieron bendiciones espirituales a los gentiles y así los gentiles tenían esta obligación de compartir materialmente con los judíos. Leamos este texto, Romanos capítulo 15, versículos 25 al 27. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Curiosamente, y hoy estamos hablando desde España, es aquí donde el propio apóstol dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasará entre vosotros rumbo a España.
Bueno, este principio tenemos que aceptar que es así. O sea, nosotros recibimos estos bienes, estas bendiciones, espirituales, y evidentemente debemos de compartir también para las necesidades materiales como para las espirituales, que en mi entender están también ahí incluidas, de aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, las iglesias gentiles de Macedonia y Acaya recolectaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que evidentemente eran judíos. Por lo tanto, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, y por lo tanto también aquellos que nos bendicen espiritualmente, nosotros en agradecimiento y por supuesto en respuesta a los principios bíblicos de la palabra de Dios, debemos de darles sostenimiento. En el capítulo 6 de la carta a los Gálatas, entre los versículos 6 al 10, dice esto el apóstol: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, el apóstol Pablo aquí nos está dando un principio importante, bastante relevante, muy responsable para aquellos que no hacemos caso y que mal administramos los bienes materiales que tenemos. Bueno, es importante que en la administración de nuestros bienes haya un espacio para ofrendar, para dar, para el sostenimiento de aquellos que lo necesitan. Pablo enseña esto a la iglesia de Corinto. Pablo nos está relatando la experiencia en la carta a los romanos de los judíos de Jerusalén con los creyentes gentiles de Macedonia y de Acaya. Pablo nos está enseñando de las palabras citadas a la iglesia de los Gálatas sobre la importancia de que aquellos que reciben los beneficios espirituales también, evidentemente, en su agradecimiento, hagan partícipe de todo lo que tienen a aquellos que les han bendecido. Por lo tanto, tenemos un fundamento más que suficiente para creer que Pablo sí habría aceptado este sostenimiento, por supuesto, voluntario y por gracia, en asuntos económicos, en asuntos de materiales, etcétera, etcétera, de otras iglesias. Cuando leemos la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 15 y 16, el apóstol dice así: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Podemos ver que no todas las iglesias responden en la misma manera, ¿verdad? Podemos ver cómo el apóstol está reconociendo la generosidad de la iglesia de los filipenses en contraste con otras iglesias que no participaron con él en ningún sentido de dar y recibir. Ellos solos, cuando él fue, por ejemplo, a Tesalónica, él fue sostenido por las ofrendas de la iglesia de Filipos muchas veces. Bueno, cuando Pablo dice a esta misma iglesia de Corinto, ¿verdad? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Le recordó Pablo a los corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Aparentemente, otros siervos, evidentemente, habían aceptado
sostenimiento en Corinto. Esto lo dice cuando tú lees el versículo 12, volvemos a la primera carta. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, o sea, que en esta iglesia se le estaba bendiciendo a otras personas que eran miembros de esta iglesia, y posiblemente algunos de estos miembros fueran los causantes de las divisiones, aquellos que establecieron facciones contrarias al propio ministerio del apóstol fundador de esta iglesia, del apóstol enviado por Dios a esta iglesia. Esto es una auténtica maravilla, y a la vez es muy triste que el apóstol les recuerde que otros sí están recibiendo y sin embargo ellos no. Bueno, Pablo lo que les dice, y esto es algo que tenemos que aprender todos: no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo prefirió permanecer en esa experiencia que le hacía libre, que le hacía deudor de gracia, pero que no le ponía en una situación injusta. Pablo prefería no recibir nada y no poner su derecho como un estorbo al Evangelio de Cristo. Él quería ser el mejor ejemplo posible para los creyentes. Él le dijo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, capítulo 3, versículos 6 a 9: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Por nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos. Es lo mismo que nos está diciendo aquí el apóstol, sino para darnos, como digo, nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Tenemos que entender, tenemos que diferenciar quiénes son los causantes de las divisiones, quiénes son los desgarradores del cuerpo, quiénes son aquellos que abusan usando un derecho carnal, porque esto hace daño en la iglesia, hace daño a los creyentes débiles, como bien se nos enseñó en el capítulo 8, hace daño a los creyentes maduros, hace daño a la iglesia, pero tenemos que aprender del apóstol Pablo. La enseñanza es que la iglesia tiene que proveer para el sostenimiento como respuesta a las bendiciones espirituales en aquellas necesidades materiales, a sus ministros, aquellos que trabajan en predicar y enseñar, aquellos que vamos a tenerles con un doble honor, a nuestros pastores, ¿verdad? Vamos a darles a honra a nuestros ancianos, nuestros obispos, pero eso no les pone en una situación de ventaja en cuanto a ser alguien que los demás tienen que adorar, admirar, o quienes tienen que vivir con una lealtad carnal. No, tenemos que proveer para todo el cuerpo de Cristo, y por lo tanto nuestra actitud tiene que ser enseñar este asunto, pero también ponernos como un ejemplo a imitar, no de derecho para no estorbar el Evangelio de Cristo, sino como un ejemplo para imitar. Que Dios les bendiga. Les espero la próxima semana para seguir un poquito más adelante con este contexto tan interesante y tan importante. Creo que es un tema importante para la iglesia hoy, y espero que el Señor les haya edificado y les haya bendecido espiritualmente. Muchas gracias.